Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. bien. Bueno, tarde pero seguro. Bien. Perdón por las demoras, pero estuvimos bastante complicados para que me dejara ingresar el anfitrión, así que eso nos retrasó mucho. Después, bueno, se complicó un poco con el tema del audio. Bueno, somos nosotros 4, por lo que veo. Bueno, 5. La idea de hoy era hacer un repaso de lo que vieron durante la semana. ¿Sí? Teóricamente, ustedes esta semana, díganme si me equivoco, estuvieron viendo el tema de sindicatura, también tienen que haber visto efectos tanto de la presentación como de la apertura, como de la publicación de dictos. Y teóricamente, y muy importante, tendrían que haber visto todo lo que tiene que ver con periodo de exclusividad. ¿Es así? ¿Sí? Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy es, obviamente, no pretende ser volver a dar las clases que ya dimos, ¿sí? Sino la idea es que yo pueda ir marcándoles o señalándoles cuestiones muy relevantes de cada una de estas bolillas. Lo primero que quiero que tengan claro tiene que ver con el tema de la sindicatura, ¿no? El tema del síndico es muy importante, es un tema que tienen que manejar muy bien. Y ahí me parece importante, en primer lugar, que diferencien facultades genéricas de la sindicatura de lo que son las facultades específicas. ¿Cuáles son las genéricas? Muy fácil. Son las que forman el primer párrafo o el proemio del artículo 275. Y básicamente, ¿qué nos dice? Que compete al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tramitación de la causa, la averiguación de la situación patrimonial del concursado, la averiguación de los hechos que pueden haber incidido en ellas y la determinación de los responsables. Esas son las facultades genéricas de la sindicatura. Ahora, esto está en contraposición a lo que se denominan facultades específicas. En general, hacemos mucho hincapié en que tengan en claro cuál es el rol del síndico en materia verificatoria, sobre todo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que el síndico en materia verificatoria va a ser quien va a recibir las solicitudes de verificación dentro del plazo ordinario, es decir, dentro de lo que es la verificación ordinaria. También va a formar legajos, es decir, aquellos legajos que no haya formado oportunamente el deudor, porque, por ejemplo, no denunció a los acreedores, lo va a hacer el síndico. Va a recibir los pedidos de verificación y va a cobrar el arancel. Y respecto a la verificación también va a ser algo que es muy importante, que es hacer un informe individual, es decir, va a dar una opinión fundada de cada uno de los créditos que pretenden verificarse. Eso es básicamente lo que va a hacer el síndico en el informe individual. Va a identificar el acreedor, va a identificar el crédito y va a dar una opinión fundada. Esta opinión fundada ¿es vinculante para el juez?
el juez necesariamente va a tener que decidir como el síndico lo requiere o como el síndico lo aconseja. No, de ninguna manera. Es muy importante, pero no es vinculante para el juez. Bien. Otra cosa que me parece importante que sepamos es en qué casos continúa un síndico en la quiebra y en qué casos no. A ver, si la quiebra se frustra, es decir, si, por ejemplo, no se presenta la propuesta de acuerdo, se va a la quiebra, eso es un caso de frustración del proceso. Si tenemos un supuesto donde no se obtienen las mayorías, también es frustración del proceso. En todos esos supuestos de frustración del proceso, ahí va a continuar el mismo síndico. Ahora, en los supuestos de incumplimiento, específicamente la ley nos dice que se va a designar un nuevo síndico. Cuando hay incumplimiento. En la quiebra posterior se va a designar un nuevo síndico. El tema más discutido, si se quiere, es el tema de qué pasa en el supuesto de nulidad del acuerdo. Ahí hay diferentes posturas, diferentes teorías. Hay quienes dicen que por la teoría de la unidad del órgano debería continuar el mismo síndico. Otros dicen que es un caso asimilable al caso del incumplimiento y que por lo tanto debe designarse uno nuevo. Ustedes, si les preguntan, pueden dar las dos posturas porque cualquiera de las dos es correcta, o sea, no está equivocada, ¿sí? Es una cuestión absolutamente discutible. Bien, en lo que hace a la designación del síndico, de cómo se designa un síndico, acá es importante tener en claro algunas cuestiones. Primero, ¿quiénes pueden ser síndicos? Primera cuestión. ¿Los abogados pueden ser síndicos? No. Los contadores. No. No. Solamente los contadores públicos nacionales. Y no cualquier contador público nacional, sino un contador público nacional que tenga por lo menos 5 años de inscripción en la matrícula. Un contador público nacional que para tener prioridad, digamos, en la selección va a tener que hacer el curso de sindicatura concursal, especialización concursal. ¿Y eso ante quién lo hacen? ¿Quién forma las listas de síndicos? La Cámara. La Cámara de Apelaciones, exactamente. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial es quien forma los listados de síndicos. Ahora bien, estos síndicos pueden anotarse o bien como estudios de síndicos, estudios de contadores, en lo que se denomina sindicaturas clase A, o como síndicos en forma individual, un solo síndico. Lo que no pueden hacer es anotarse en las dos cosas al mismo tiempo. Quien integra estudios de contadores que conforman sindicaturas clase A, no pueden anotarse como síndicos individuales. Ahora, y acá a veces es donde yo veo que tenemos a veces algún error. Sindicatura clase A, es decir, sindicatura que está conformada por un conjunto de contadores. ¿Es lo mismo
que sindicatura plural? No. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Una sindicatura plural puede estar conformada por dos o más síndicos clase B, es decir, síndicos individuales. Puede estar conformada una sindicatura plural por un grupo de síndicos clase A más un síndico clase B más dos síndicos clase B, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es muy importante que no confundamos sindicatura plural con sindicatura clase A. ¿Se entendió este concepto? A ver. ¿Y eso quién lo va a determinar? El juez. Es decir, cuando la complejidad del asunto así lo amerite, el juez va a poder designar una sindicatura plural. Cuando la magnitud del concurso así lo requiera. Ahora, otra pregunta que es importante hacernos es, normalmente se equipara o se dice, en los pequeños concursos van sindicaturas clase B y en los grandes concursos sindicaturas clase A. ¿Sí? Es decir, pequeños concursos, síndicos individuales, grandes concursos, estudios de contadores como sindicatura. ¿Eso es así, necesariamente? No, de ningún modo. De ningún modo. Pues es un error bastante común que yo advierto en los exámenes muchas veces, porque les preguntan en ese sentido y muchas veces equiparan. Dicen, bueno, es pequeño, está bien que haya uno solo, y como es grande, está bien que sea sindicatura clase A. Y eso no es así. En tanto en uno como en otro, en un concurso pequeño, tranquilamente puede haber sindicatura clase A. ¿Por qué? Porque como yo les contaba en clase, para que un concurso sea pequeño, basta con que se den cualquiera de las tres características que nos dice el 288, ¿recuerdan? Lo vimos en clase. Es decir, puede ser que tenga un pasivo superior a los 300 salarios mínimos vitales e inmóviles, pero no tiene más de 20 empleados y ya es un pequeño concurso. Y sin embargo, quizás tenga una deuda de millones. Entonces, no piensen cuando hablamos de pequeño concurso que se trata de un concurso de pequeña complejidad, porque eso no necesariamente es así. En un pequeño concurso, tranquilamente hasta podría haber una sindicatura plural. Una sindicatura de tipo plural. Entonces, no caigamos en el error de considerar, que en todos los casos de concursos pequeños vamos a tener sindicaturas clase B. Otra cosa que ustedes ya lo han visto, se lo reitero, ¿no? Esta es una clase de eso, de reiteración, básicamente. El síndico no es un funcionario, el síndico no es un representante, el síndico no representa a los acreedores, el síndico no representa al concurso, el síndico no representa al concursado, el síndico no es parte, salvo un caso especial, que es cuando reclama sus honorarios. Porque ¿quién es parte? Aquel que reclama por derecho propio. El síndico no tiene esa función. La va a tener solamente cuando reclame sus honorarios. Ahí sí podrá ser parte. Pero en el resto de los supuestos no. ¿Qué es un síndico? ¿Qué es? El síndico es un órgano del proceso concursal. Un órgano necesario. Y acá ponemos un asterisco.
¿Por qué? Porque hay un supuesto donde el síndico no es un órgano necesario. De hecho, no hay sindicatura, que es en el acuerdo preventivo extrajudicial. El supuesto del acuerdo preventivo extrajudicial. Pero después, en un concurso, en una quiebra, va a tener que intervenir un síndico. En un concurso del garante también va a intervenir un síndico, en un concurso del agrupamiento también va a intervenir un síndico. Otra cosa que también tenemos que tener en consideración: ¿cuándo va a cesar en sus funciones el síndico? Bueno, si uno lee la ley a rajatabla, pareciera ser que es cuando se dicta la clausura del procedimiento. La resolución de conclusión. Pero ¿qué pasa? Alguien tiene que vigilar el real cumplimiento del acuerdo. ¿Qué nos dice la ley? La ley en el artículo 59 dice que cesa la intervención del síndico. ¿Por qué? Porque considera que ¿quién va a controlar el cumplimiento del acuerdo? El comité de control. El comité. Exactamente, Andrea, exactamente, el comité de control. Ahora, ¿qué pasa? En primer lugar, en los pequeños concursos, el comité de control es de tipo facultativo. Esto quiere decir que en el 99,9% de los casos no existe. Segunda cuestión. Vamos a suponer que exista un comité de control. ¿Qué pasa si ingresan pedidos de verificación con posterioridad, pedido de verificación tardía, que se hacen en las transacciones individuales, con posterioridad a la conclusión del concurso? ¿Quién dictamina ahí? Porque recuerden que el síndico tiene funciones dictaminantes. Él debe intervenir en los incidentes de revisión, en los incidentes de verificación tardía, y debe dar un dictamen en esos casos. ¿Quién interviene si no hay síndico? Entonces, en principio, pareciera ser que, según dice la ley, bueno, en el caso de un gran concurso, cesaría en ese momento, en el momento de la conclusión. Y del cumplimiento se encargaría el comité de control. Eso es lo que dice la ley, ¿sí? Que les quede claro que ese es el criterio de la ley. Ya cuando hablamos de un pequeño concurso, ya lo ponemos más en tela de juicio porque decimos, bueno, no, acá como es facultativo, si no hay comité de control, necesariamente va a tener que estar el síndico. Y después, quiero que les quede claro que ya sea en uno o en otro caso, en realidad, si bien la respuesta que ustedes tienen que dar si les preguntan qué sucede en el caso de un gran concurso, ustedes van a decir, bueno, cesa la intervención del síndico, interviene el comité de control, también pueden decir, pero de todas maneras podría seguir interviniendo si hubiese todavía pedidos de verificación o incidentes que estén todavía en trámite, porque en ese caso él va a tener que dictaminar, o sea que alguien va a tener que intervenir, no va a poder cesar en su función. ¿Entendieron este concepto? ¿Quieren preguntarme algo puntual del tema de sindicatura? No. Bueno, a ver, obviamente esto que le acabo de decir son 4 puntitos, muy puntuales del tema de sindicatura, que quiero que les quede claro. La clase ya la tuvieron, y van a tener que estudiar de esta clase y del material bibliográfico. Después, me parece que ya vamos a entrar en algo distinto. Vamos a ir tocando otros temas y otras cosas, que tiene que ver con los efectos. Porque al hablar de los efectos podemos hablar de diferentes cuestiones. Por eso me parece importante que nos metamos en el tema de efectos, porque a partir de efectos podemos hablar de otras cosas.
vamos a hablar primero de los efectos de la presentación. ¿Qué es la presentación? La demanda. La demanda de concurso preventivo. El primer efecto que se suele dar de la presentación es lo que se denomina la prevalencia concursal preventiva. O prevalecencia concursal preventiva. Artículo 10 de la ley. ¿Qué es esto de la prevalecencia concursal preventiva? Yo ya lo di en clase, pero se los reitero. Es la prevalecencia que tiene el pedido o la demanda de concurso por sobre una demanda de quiebra. Es decir, si el deudor le presenta una demanda de quiebra, pero todavía no se la declararon, es decir, todavía no se dictó sentencia de quiebra, y él presenta un pedido de concurso preventivo, ese pedido de concurso preventivo va a prevalecer por sobre el pedido de quiebra. Es decir, se le va a dar curso al concurso preventivo y se va a dejar suspendido el pedido de quiebra. Eso va a ser así en la generalidad de los casos. Salvo que suceda qué cosa. Que la quiebra haya sido declarada. Por supuesto, si la quiebra fue declarada, ya está. Si hay sentencia de quiebra, ya un pedido no prevalece sobre la sentencia. El pedido prevalece sobre pedido, es decir, demanda sobre demanda. Pero también tienen que recordar que en los supuestos de no ratificación de los artículos 6, 7 y 8, que nos dice que si en esos supuestos no se ratifica, se va a tener por cesado el procedimiento con los efectos del desistimiento. ¿Y qué efectos tiene el desistimiento? Por un año no me voy a poder presentar en concurso preventivo si existen pedidos de quiebra pendientes. Solamente si existen pedidos de quiebra pendientes. Entonces, vamos a suponer que yo me concursé. El juez me mandó a publicar edictos, ¿sí? Y yo como concursado no lo hice. ¿El juez qué va a hacer en ese caso? Me va a decretar el desistimiento. ¿Sí? O vamos a suponer que yo represento una SA, me presento y no presento la ratificación del órgano de gobierno, de la asamblea. ¿Qué va a pasar en ese caso? El juez va a tener por cesado el procedimiento con los efectos del desistimiento. Pasan 6 meses y me meten un pedido de quiebra. ¿Yo podría frenar ese pedido de quiebra con una demanda de concurso preventivo otra vez? No, no podría. ¿Por qué? Porque no transcurrió el año todavía. ¿Sí? Esto es importante que lo recuerden. La prevalecencia concursal preventiva es la regla. Eso va a ser así generalmente. Salvo cuando tengamos un desistimiento, porque en ese caso, por un año no nos vamos a poder presentar en concursos si existiesen pedidos de quiebra pendiente. Como otro efecto de la presentación está, bueno, el principio de notificación al Ministerio de la Ley, es decir, todo se va a notificar al Ministerio de la Ley, la subsistencia del domicilio procesal, el deber de comparecencia, es decir, tengo que presentarme cada vez que se me requiera, el deber de colaboración, que también está en el artículo 26. La presentación también tiene un efecto muy importante y vital, que es que divide a los acreedores en acreedores concursales, porque tienen un crédito que tiene causa o título anterior a la presentación, y acreedores posconcursales, que son aquellos que tienen créditos de causa o título posterior a la presentación. Posterior a la presentación. Esto es vital. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el elenco de acreedores que yo voy a tener como concursado?
Los de causa o título posterior a la presentación. No, anterior. No, anterior. Necesariamente anterior. ¿Sí? O sea, este efecto de la presentación es vital, porque nos va a marcar cuál va a ser el elenco de créditos que van a poder ingresar al concurso y cuáles no. También hay un efecto que es la suspensión de los intereses. Artículo 19. Pregunta: ¿se suspenden todos los intereses No. o hay algunos que no? Algunos que no, los laborales. Por Los ejemplo, de créditos. y también, ¿cómo? Los laborales sí. Las excepciones son laborales y créditos que tengan una garantía real. Solamente eso, ¿sí? Laborales y créditos munidos de una garantía real. En ese caso, esos créditos nos van a suspender el curso de los intereses. Quiero que quede claro este concepto. Los intereses se suspenden, no se extinguen. Se suspenden. ¿Y esto por qué? Bien, porque en el acuerdo preventivo bien podría el concursado ofrecer pagar esos intereses que estuvieron suspendidos. Y podría suceder también que el concurso no llega a buen puerto, ¿sí? Que se decrete la quiebra, y en ese caso también esos intereses se van a computar en la quiebra. Es decir, los intereses que corrieron durante el trámite de concurso preventivo, en la quiebra se van a tener en cuenta. Por eso los intereses se suspenden, no se extinguen. ¿Qué otra cosa nos da o tenemos como efecto de la presentación? Es la fecha que se puede tomar como conversión de las deudas no linearias. Es decir, si los acreedores tienen deudas no dinerarias, o sea, a ver, son acreedores de deudas no dinerarias, se van a convertir a su requerimiento, según como lo requiera el acreedor, o bien a la fecha de vencimiento de la obligación o bien a la fecha de la presentación. Y también comienza el régimen igualitario del concurso, es decir, una vez que yo ya me presenté en concurso preventivo con la demanda de concurso preventivo, ya no le puedo pagar a ningún acreedor, ¿sí? Debo respetar la par conditio creditor. Fíjense que el artículo 16 nos dice: el concursado no puede realizar actos a título gratuito que importe alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los efectos de la sentencia de apertura. En primer lugar, la sentencia de apertura, y esto se lo di yo en clase, como tiene un carácter constitutivo o constituyente, lo que hace es constituir al deudor en concursado. Ese es el primer gran efecto. Por supuesto que también es la puerta de apertura del proceso concursal, abre el proceso concursal. Y a partir de la sentencia comienza también lo que se denomina el desapoderamiento atenuado. ¿Ustedes vieron en clase esta semana lo que es el desapoderamiento atenuado? Sí, no, no sé. ¿Hablaron del desapoderamiento atenuado esta semana? Yo falté un par de clases, la verdad no sé. Bien. Perdón, algo vimos, pero muy por arriba. Como que hicieron mención. Bueno. A ver, esto es importante, ¿eh? Es muy importante.
Muy importante. ¿Qué implica o qué significa el desapoderamiento atenuado? Sería como una sanción, No, eso, ¿no? no, no es una sanción. Es una medida de carácter cautelar. Para cuidar patrimonio. Exactamente, Juan. La idea del desapoderamiento atenuado es cuidar el patrimonio. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que yo te lo digo siempre en clase. El concurso preventivo, sobre el concurso preventivo siempre pende la espada de Damocles de la quiebra. Entonces, una vez que estamos en concurso preventivo, que tenemos un patrimonio en peligro, hay que protegerlo. Y una de esas medidas para protegerlo, la principal dentro del concurso preventivo, es el desapoderamiento atenuado, que se contrapone al desapoderamiento calificado que se da en la quiebra. O desapoderamiento pleno de la quiebra, mejor dicho. El desapoderamiento atenuado importa, artículo 15, que el concursado va a tener la administración de sus bienes, pero que esta administración va a estar bajo la vigilancia del síndico. Y va a tener actos que son prohibidos, o sea, hay actos que el concursado no va a poder realizar de ningún modo, ni siquiera con autorización. ¿Cuáles? Los actos a título gratuito. O aquellos que importen alterar la situación de los acreedores. Eso no lo va a poder efectuar, ni siquiera con autorización. Después va a tener una serie de actos que va a poder realizar absolutamente y no van a necesitar autorización para ello, que son los que se denominan actos de administración ordinaria. Actos de administración ordinaria. ¿Y cuáles son los actos de administración ordinaria? Y va a depender en cada caso. A ver, si nuestro concursado tiene una concesionaria de autos, ¿cuáles son sus actos de administración ordinaria? Comprar y vender autos, básicamente. Ahora, si nuestro concursado tiene una librería y pretende comprar y vender autos, ya no es una administración ordinaria. ¿Entiende? Y después va a tener un régimen, que es un régimen de actos que deben ser autorizados o actos autorizables. ¿Qué figuran en el artículo 16? A modo de ejemplo, les digo que son aquellos que, por ejemplo, tienen que ver con disposición de bienes registrables. Los de disposición o locación de fondos de comercio, la de emisión de debentures, los de emisión de garantía flotante, los de emisión, perdón, de obligaciones negociables. Y dice la ley en modo más genérico, todo aquello que exceda de la administración ordinaria de su giro comercial. En esos casos va a necesitar una autorización. ¿Una autorización de quién? Del juez. Pero, esta autorización va a tener que también darse vista de este pedido y van a poder expedirse respecto a esta autorización, tanto la sindicatura como el comité de control, si existiese. ¿Y cuál es el trámite de esto? Una incidencia, es una mera incidencia. No es un incidente del 280, ¿sí? Es una mera incidencia. ¿Y cuál es el criterio que se debe utilizar para dar la autorización? Nos dice la ley que para su otorgamiento el juez debe ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores. Ese es el criterio que debemos tener en cuenta para poder otorgar o no una autorización. Es decir,
Entonces, ¿el concursado está privado de la administración de sus bienes? No. ¿Está privado de la tenencia de sus bienes? No. ¿Está privado de la disposición? Y ahí puede ser, ¿sí? Ahí lo que tendríamos que decir es que ya la disposición en general va a ser un acto autorizable. ¿Sí? Va a ser un acto que se puede sujetar a autorización. ¿El concursado puede donar? ¿Puede hacer actos a título gratuito? No. ¿Puede si el juez le da autorización? No. De ningún modo. Y les insisto tanto en esto, porque en más de un examen se les ha preguntado ¿qué pasa si el juez lo autoriza? Y el 90% contesta, y bueno, sí, si el juez lo autoriza está bien. No, no puede, de ninguna manera. Básicamente esa es la estructura del desapoderamiento atenuado. ¿Qué pasa si nuestro concursado no cumple con estas normas? Bueno, pasan dos cosas. Primero, los actos que realice en perjuicio de los acreedores o excediendo lo que le permite el desapoderamiento atenuado, van a ser actos inoponibles para los acreedores. Van a ser actos inoponibles a los acreedores. ¿Sí? Por ejemplo, le regaló el auto al sobrino. Y es más, hicieron el 08, todos lo firmaron, lo llevaron, lo registraron. Para los acreedores es como si estuviera estando en su nombre, porque ese acto es inoponible. Y después, si nuestro concursado no cumple con las reglas del 16, o no comparece cuando se lo cita, o no informa que va a salir del país por más de 40 días, ¿qué pasa? Ese desapoderamiento atenuado se convierte en lo que está en el artículo 17, que es el desapoderamiento atenuado calificado. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya ahora no solamente va a tener la vigilancia del síndico, el juez va a poder poner lo va a poder desplazar de la administración de sus bienes. También va a poder ponerle un coadministrador si la falta no es tan grave, o un vedor si es un poco menos grave aún. ¿Sí? Y ahí nuestro desapoderamiento atenuado se convertiría en desapoderamiento atenuado calificado. Calificado. No es una clase de desapoderamiento atenuado, pero espero que les haya ayudado de alguna manera a entender un poquito más este concepto que es muy importante. ¿Quieren consultarme algo al respecto de esto? Este sí sería un tipo de sanción, porque el calificado sería un tipo de sanción. El calificado sí. El calificado sí. Porque el régimen normal, que tiene una naturaleza, como les decía yo, cautelar, tiene una naturaleza cautelar, es el desapoderamiento atenuado. El desapoderamiento atenuado calificado ya es una especie de sanción y es una especie también de cautelar aún más, porque evidentemente nuestro concursado no está cumpliendo con las reglas que tiene que cumplir. Bueno, otro efecto de la sentencia de apertura es que una vez que se decreta la sentencia de apertura, aquellas empresas que presten servicios públicos no van a poder suspender el servicio por deudas anteriores, ¿sí?, a la apertura del concurso preventivo. Bueno, también como otro efecto empieza a regir lo que es la interdicción de viaje, el artículo 25, que un poco yo se las nombré recién. ¿Qué nos dice? Dice el artículo 25, el concursado, y en su caso los administradores y socios con responsabilidad limitada de la sociedad concursada,
no pueden viajar al exterior sin previa comunicación al juez de concurso, haciendo saber el plazo de ausencia que no podrá ser superior a 40 días corridos. En causa de ausencia por plazos mayores deberá requerir autorización judicial. ¿Qué es esto? Esto hay que vincularlo con el deber de comparecencia que tiene siempre el concursado. Entonces él no se puede ir del país porque el juez lo puede necesitar para que venga y aclare determinada situación. Entonces, la cuestión sería la siguiente. Y acá hay que diferenciar bien esto. Si el plazo del viaje al exterior, siempre hablamos de viaje al exterior, ¿sí? No en el país, no dentro del país. Esto no rige para dentro del país. Esto es solamente para el exterior. Si el viaje al exterior no va a superar, escuchen bien, no va a superar los 40 días corridos, en ese caso al concursado le basta con notificar. Él solamente debe notificar al juez. Ahora, si se va a ir por más de 40 días corridos, ahí debe pedir autorización. ¿Entienden? Son dos supuestos diferentes, ¿sí? Menos de 40 días corridos, comunica. Más de 40 días corridos, pide autorización. Bueno, no nos queda mucho tiempo, quiero tocar algunas cositas más. Los efectos de la publicación de dictos son muy importantes. Y no les voy a dar todos porque no tenemos tiempo, pero les voy a hablar del principal, ¿sí? Que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley. Y tiene que ver con la suspensión de las acciones y el fuero de atracción. ¿Esto lo vieron en clase esta semana? A mí me parece que sí, que lo hemos visto. Es un tema muy importante, supongo que se lo deben haber dado esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante esto? Porque una vez que se publican los edictos, se van a suspender todas las acciones de contenido patrimonial contra, siempre cuando es demandado el concursado. ¿Sí? Y no se van a poder iniciar nuevas acciones tampoco de contenido patrimonial contra el concursado, siempre que hablemos, por supuesto, de causas, de créditos de causa o título anterior a la presentación. Y la ley nos da un decálogo de excepciones a este principio. Los juicios de expropiación, los juicios donde se ventilan relaciones de familia, los casos de litisconsorcio pasivo necesario. Esos son excepciones al fuero de atracción. Los casos no se van a traer, se van a suspender. Los casos de los juicios continuados, es decir, juicios de conocimiento, que los acreedores que son de causa o título anterior a la presentación, en vez de ir a verificar, prefieren proseguir con el juicio de conocimiento, obtener sentencia y después con esa sentencia verificar. Eso es un caso de juicio continuado. Después se agregó hace poco tiempo no me sale ahora. Aquellos bienes, productos de actos de corrupción, y lo que se reclama por esos bienes, también queda fuera de el foro de atracción. Extinción de dominio. Ahí está. Los procesos de extinción de dominio. No me salía la denominación exacta. Y muy importante, quedan exceptuados del foro de atracción y de la suspensión de las acciones, las ejecuciones de garantías reales, aquellos juicios donde se ejecuten garantías reales.
¿Y esto por qué? ¿O en base a qué? Al principio de concursalidad, que como ustedes recordarán, es aquel que nos dice que todos los acreedores deben someterse a la ley concursal. Entonces, yo no podría tener un patrimonio que es agredido desde diferentes ángulos, a través de diferentes procesos de contenido patrimonial, mientras estoy cursando un proceso concursal. ¿Por qué? Porque carecería de sentido el proceso concursal, porque los demás juicios, los demás acreedores podrían cobrar primero. ¿Sí? Estarían fuera de las reglas del concurso. Por eso se detienen todos los juicios de contenido patrimonial, salvo estos que yo les enumeré recién. ¿Sí? Los de expropiación, los que tienen que ver con relaciones de familia, los de las garantías, las ejecuciones de garantías reales. Pero, cuidado con esto, porque estas ejecuciones de garantías reales no se atraen, pero los actos de ejecución forzada que se puedan efectuar en esas ejecuciones se van a suspender hasta tanto el acreedor pida la verificación. No hace falta que haya sido declarado verificado, basta con que pida la verificación. Bueno, esto es un repaso muy abuelo de pájaro sobre esta cuestión. Ustedes lo vieron en clase, pero ¿tienen alguna duda sobre el tema de el fuero de atracción? ¿Cómo funcionan los juicios de conocimiento en trámite? ¿O estamos todavía muy verdes con esto? No tienen ninguna duda. Bueno. Por último, quería que hablemos un poquito del periodo de exclusividad. En realidad, de un poquito antes del periodo de exclusividad. Vamos a hablar primero de la categorización y clasificación de acreedores, agrupamiento, clasificación de acreedores. Esto lo vamos a encontrar en varios artículos, en particular a partir del artículo 41. Que nos dice que dentro de los 10 días de que se dicte la resolución del artículo 36, ¿qué es la resolución del artículo 36? Es aquella sentencia que va a dictar el juez luego de transcurrida la verificación ordinaria, donde nos va a decir el juez qué créditos están declarados verificados, cuáles los declara admisibles y cuáles inadmisibles. Es decir, en aquellos casos que el juez haya decidido declararlos admisibles o verificados, nos va ya a dejar un elenco de acreedores que ingresaron al proceso. ¿Sí? Ahora bien, el concursado, la ley le da la facultad, la potestad, es una facultad. ¿Por qué? Porque puede o no hacerlo. ¿Sí? De agrupar a sus acreedores en diferentes categorías. Por ejemplo, un grupo puede ser acreedores de más de 100.000 pesos, acreedores de bancarios, acreedores por materias primas. Y ese criterio con el que el concursado clasifica o agrupa, tiene que tener algo que es primordial, que es la razonabilidad. Tiene que ser un criterio razonable. ¿Y para qué lo hace? ¿O por qué querría hacerlo?
Porque el agrupar acreedores en diferentes categorías le va a permitir realizar propuestas diferenciadas. Propuestas diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo formé, por ejemplo, como les decía recién, un grupo de acreedores de menos de 100.000 pesos. Bueno, eso les hago una oferta a todos la misma, o les presento un menú de ofertas, oferta A, B y C, pero a todos, y cualquiera de ellos pueda elegirla. A los acreedores bancarios les hago otra oferta, que no tiene nada que ver con estas tres que les hice a los acreedores de menos de 100.000 pesos. Y a los de materias primas le puedo hacer otra, distinta. Ahora, si yo no clasifico y no agrupo acreedores como concursado, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Me encuentro limitado a hacer una propuesta única. Ya no puedo hacer diferentes propuestas. Tengo que hacer una única oferta para todos. Y eso a veces es complicado. ¿Por qué? Y porque el poder de negociación de diferentes acreedores, según el tipo de créditos que tengan, según el tipo de acreedores que sean, es totalmente distinto. Entonces quizás yo a los de 100.000 pesos podría decirles, bueno, te voy a pagar el 80% de acá a un año, por una espera de un año, mientras que los acreedores bancarios, y capaz que como son montos más importantes, tendría que decirles, bueno, te voy a pagar el 60% y con una espera de 2 años. Y a lo de materias primas, como sé que de todas maneras me tienen que seguir vendiendo, les puedo decir, y bueno, te pago el 50% de acá a 3 años, empiezo a pagarte en cuotas. ¿Por qué? Y bueno, porque cada acreedor tiene diferente poder de negociación, entonces yo como concursado puedo hacer propuestas diferentes. ¿Se entiende? Eso en la medida de que yo haya categorizado, clasificado y agrupado acreedores. Si no lo hice, a todos este elenco le tengo que hacer la misma oferta. La misma. ¿Y cómo les dije yo que tenía que ser el criterio para categorizar, para clasificar acreedores? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era la idea? La razonabilidad. La razonabilidad. Y a ver, esta clasificación que hace el concursado, ¿es directamente atacable por algún tipo de recursos si los acreedores no están de acuerdo? No. No. ¿Es indirectamente atacable? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el informe general del artículo 39 de la ley, el síndico se va a tener que expedir acerca de la clasificación y la categorización que hizo el concursado. Eso en el informe general del artículo 39. Pero ese informe general es pasible de ser observado por los acreedores, conforme lo dispone el artículo 40. Entonces, si los acreedores quieren, de alguna manera, atacar la clasificación que hizo el concursado, ¿qué van a hacer? Van a observar lo que dijo el síndico en el informe general. Van a plantear una observación ahí, en ese punto. ¿Se entiende? Entonces, si yo les pregunto, ¿es directamente atacable la categorización que hace un concursado? Ustedes me van a decir no. Si yo les pregunto, ¿hay algún modo de atacarlo? Ustedes me van a decir sí. ¿Qué es? Bueno, observar el informe general conforme lo dispone el artículo 40.
conforme lo dispone el artículo 40. ¿Entendieron este concepto? ¿Qué otra cosa me parece también importante? ¿Qué pasa si nuestro concursado no hace una categorización y un agrupamiento de acreedores? Después va a tener que dictar siempre una resolución, que es la resolución del artículo 42, donde se va a fijar directamente las categorías y qué acreedores se encuentran comprendidas en cada una de ellas. Eso es el artículo 42. Ahora, ¿qué va a hacer el juez si nuestro concursado no agrupó y no clasificó? ¿Qué va a hacer? ¿No va a decir nada? No. Lo que va a ser fijar lo que se denominan las categorías mínimas. Fijar las categorías mínimas. Que a contrario de lo que dice la ley, no son 3, sino que son 4. Acreedores quirografarios laborales, lo subiere, privilegiados, y aquellos acreedores que tengan créditos subordinados. Son 4. La ley dice 3, pero son 4. Eso es lo que va a hacer el juez. Y ahora yo les hago una pregunta. Si el juez categoriza así, impone las categorías mínimas, ¿el concursado puede hacer propuestas diferenciadas? ¿Puede o no puede? Creo que no. No, no puede. No puede. Ya perdió. Ya perdió su chance. Ya está. Él tendría que haber categorizado él para poder hacer propuestas diferenciadas. Si el juez tuvo que imponer las categorías, ya no puede hacer propuestas diferenciadas. Es decir, a esas categorías tiene que hacer toda la misma propuesta, que tiene que ser igual para todos. ¿Queda claro esto? No confundirse. Por más que el juez imponga las mínimas, eso no significa que existe una categorización, no significa que el concursado puede hacer propuestas diferenciadas. El concursado va a poder hacer propuestas diferenciadas si la categorización la hizo él. Solamente en ese caso. ¿Ustedes vieron en clase periodo de exclusividad? O sea, todo lo que tiene que ver con el régimen de mayorías. Sí, no. Profesor, yo estoy con la cámara apagada porque tengo cargando el teléfono. Sí, habló Claro. algo sobre eso. Las mayorías dobles, un poco, no mucho, pero un poco sí. ¿Quién dio la clase? Ya le digo. Ay, no tengo anotado el profesor, perdón. Fue ayer esto. No, miento, antes de No. ayer. Antes de ayer la clase. No me acuerdo el nombre del profesor. Vicente, creo. Vicente, ¿Cómo? sí, Vicente. Federico. Bien, sí. Raro, porque Federico generalmente da una clase completa sobre ese tema. Yo obviamente ahora no les puedo dar una clase de mayoría, ¿sí? Simplemente les voy a remarcar esto. La ley tiene un régimen de doble mayoría. Sí, eso lo habló, ¿eh? Bien, bien. Y Mayoría después de... de los acreedores excluidos, o sea, lo habló, no digo que no, pero fue como bueno, el bueno. último tema de la clase. Como ya lo último, lo habló. Se debe haber quedado sin tiempo. Porque Sí. es un tema largo. Sí, básicamente ahí lo que tienen que hacer hincapié es recordar que siempre hablamos de una doble mayoría, es decir, una mayoría de personas y una mayoría de capital. Y que la mayoría de personas, ya lo saben, es una mayoría absoluta. ¿Esto qué significa? La mitad más uno, ¿sí? De las personas.
y la mayoría de capital, que debe darse conjuntamente, es de las 2/3 partes de capital hidrografario. Y esta mayoría debe darse respecto de cada una de las categorías. ¿Se entiende? Si a mí en una de las categorías, vamos a suponer que son 3 acreedores. Yo tengo 3 acreedores. 2 me votan a favor. ¿Tengo la mayoría de personas? Sí. Pero ¿qué pasa? El que me vota en contra tiene el 50% del capital computable en la categoría. ¿Voy a obtener un acuerdo? Por más que las otras categorías me hayan votado a favor, ¿en principio voy a obtener un acuerdo? No. No. Yo debo obtener la mayoría de personas y de capital respecto de cada una de las categorías. Por eso también es muy importante cómo se agrupe. Porque ustedes piensen una cosa. ¿Qué pasaría si yo hago una categoría de 2 personas? Estoy condicionado a que me voten bien los 2. Necesariamente. Por eso siempre conviene hacer categorías con varios acreedores. Otro tema que acá hay que tener en consideración, es muy importante, que estas mayorías es para la aprobación de un acuerdo a los quirografarios, a los acreedores quirografarios. ¿Es necesario llegar a un acuerdo con los acreedores privilegiados? En principio no. En principio no. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago una oferta a los privilegiados y los privilegiados no me la aceptan? En principio no pasa nada. Ellos mantienen sus acciones individuales. ¿Sí? Porque el concurso en principio es para los quirografarios. ¿Por qué digo en principio? Porque podría suceder que el concursado supedite el acuerdo a la aprobación de los privilegiados. Es decir, que diga, este acuerdo va a ser así en la medida que los privilegiados me voten favorablemente. ¿Por qué? Porque si los privilegiados se involucran y votan favorablemente, ya quedan involucrados en el acuerdo, ¿sí? Ya se les van a innovar las obligaciones. Y el tema es que si el régimen de mayorías de los acreedores privilegiados, bien digo, es distinto. No de los privilegiados con privilegios generales. Privilegiados con privilegios generales tienen el mismo régimen de mayorías que los quirografarios. Pero los privilegiados especiales, ellos tienen un régimen que es la unanimidad. Es decir, para que se apruebe un acuerdo que involucra a acreedores privilegiados, tienen que darse la unanimidad en el voto de los privilegiados. ¿Se los dio eso el profesor Vicente el otro día? Sí, ¿no? Bueno. Recuerden siempre esa diferencia. Y cuando hablen de privilegiados, recuerden que hay una distinción entre los que tienen privilegio general y los que tienen privilegio especial. Porque muchas veces yo advierto que ustedes confunden, creen que los privilegiados son todos iguales, y no. Hay que hacer esta distinción, es muy importante, porque los que tienen privilegio general, esos van a tener el mismo régimen de mayorías que los quirografarios. Mientras que los que tienen privilegio especial, su régimen ya es la unanimidad, que es totalmente distinto. ¿Quieren hacerme alguna consulta de esto? Hemos hecho un vuelo de pájaro solamente por esta cuestión, pero solamente quería que recuerden algunas cuestiones centrales. Hay mucho más para hablar de esto, pero bueno, para eso han tenido las clases, ¿no? ¿Quieren hacerme alguna consulta de esta temática? No. Bueno, espero les haya sido útil. Espero les haya sido útil. Y nos vemos en clase la semana que viene. Así que el martes van a estar conmigo. Vamos a ver un tema muy importante.
Muy importante. Así que si pueden ir, traten de ir, porque vamos a ver verificación ordinaria, que es central. ¿Sí? Que tengan unas muy buenas noches. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Saludos.